Saludos a todos en este nuevo paseo por la historia, en este nuevo podcast. Hoy nos vamos a ir bastantes siglos atrás, ¿de acuerdo? Hoy no estoy exagerando. Hoy nos vamos a ir muchos siglos atrás. Nos vamos a ir a la Roma republicana y os voy a hablar de un hombre que aterrorizaba a los niños en sueños. Bueno, más bien, los padres lo usaban para aterrorizar a los niños que no se querían dormir y también a muchos adultos que por la noche dormían con un gladius o con una daga por si él o alguno de sus hombres se le ocurría aparecer en la ciudad donde estaban. Hoy os hablo de Espartaco. Espartaco era un esclavo tracio y un gladiador romano que dirigió la llamada Guerra de los Esclavos, Tercera Guerra Servil o Guerra de los Gladiadores entre el año 73 y 71 a.C. Cabe decir una cosa, y es que es la Tercera Guerra Servil porque hubo tres. Las dos primeras en Sicilia, no salió de ahí la rebelión, aunque bueno, causó muchas víctimas y un sobresalto social en Roma, pero la tercera, que es la de Espartaco, sí. Y la tercera sí tuvo consecuencias, la tercera sí se expandió por Italia y estuvo a punto de causarle un grave perjuicio y un grave daño. De hecho se lo causó en ciudades saqueadas, en legionarios romanos muertos, pero mucho mayor a la República Romana. Bueno, pues de acuerdo con referencias de historiadores romanos, eso sí un poco vagas y un poco ligeras, como Apiano y Floro, Espartaco era originario de la región de Tracia. Algunos investigadores indican que nació en la localidad de Sandanski, en la actual Bulgaria. Al parecer, según alguna fuente, fue un desertor del ejército romano, que había sido capturado y vendido como esclavo a un entrenador de gladiadores en Capua, llamado Lentulus Batiato. Tuvo suerte, porque en otro caso, lo podrían haber matado. Dicen que era un auxiliar de las tropas romanas, un tracio que luchaba con Roma. Yo creo que también, que tenía experiencia militar, porque la forma que tenía de luchar y de dirigir a las tropas y a los ejércitos, un ejército desarrapado de esclavos, es verdad que con un sector de gladiadores, eso solo puede hacer alguien que tenga algo de experiencia militar. Pero volvamos a la historia. La revuelta de Espartaco tendría su origen en la escuela de gladiadores que Lentulus Batiato regentaba en Capua. La mayoría de los gladiadores eran de origen galo y tracio, a los cuales se preparaba para participar en próximos espectáculos de lucha, o lo que es lo mismo, para morir en la arena. En la primavera o el verano del año 73 a.C., unos 200 esclavos, sí, más o menos 200 esclavos, trataron de fugarse, pero fueron denunciados, aunque los primeros que se dieron cuenta del chivatazo, de lo que estaba ocurriendo, se adelantaron, y en un número de casi 80 lograron escaparse, valiéndose de utensilios de cocina como cuchillo, madera, todo lo que pudieran coger. Eran gladiadores, eran profesionales y no tenían ningún reparo ni en usarlo, y además sabían usarlo. En su ida, curiosamente, se encontraron con unos carromatos que transportaban armas de gladiadores a otra ciudad y lograron apoderarse de ellas. Cabe decir que los cabecillas eran tres: Espartaco, de origen tracio, Criso y Enomao, galos y germanos, respectivamente. Tras dejar Capua, los fugitivos se agruparon en el cráter inactivo del volcán Vesubio, donde se le unieron un gran número de esclavos fugitivos de lugares cercanos y trabajadores del campo descontentos con las condiciones de vida en las plantaciones romanas. Espartaco, pues, desencadenó una gran rebelión y dirigió a sus seguidores en la Tercera Guerra Servil, como ya hemos dicho, donde iría derrotando a pequeñas guarniciones romanas y asolando el sur de Italia. Por ejemplo, los esclavos derrotaron junto al Vesubio a las tropas de Clodio Glabro. Esta primera victoria hizo que muchos se unieran al ejército de Espartaco, el cual aprovechó sus conocimientos militares, como ya hemos dicho, y sus dotes organizativas para formar un verdadero ejército que rondaría los 70.000 hombres. El rebelde hizo frente a otro general llamado Publio Varinio. En total fueron 6 generales romanos. El Senado, 6 generales romanos derrotados, pero Espartaco de alto rango, más por supuesto centuriones, legiones, decuriones, todo lo que se pusiera en medio. El gran error fue enviar pequeños ejércitos, pequeñas unidades en vez de un gran ejército, que es lo que Roma tendría que haber hecho al principio si quería aplastar la rebelión de una vez. El Senado, consciente de que el problema requería una solución drástica, envió contra Espartaco a los cónsules Lucio Gelio Publicola y Gneo Lentulo Clodiano. Pero Espartaco se enfrentó y los derrotó uno tras otro, obligando a retirar
a las tropas romanas del campo de batalla. Después de sacrificar a 3 centenares de prisioneros romanos, en memoria de su compañero Criso, se dirigió al norte y llegó hasta Módena, donde venció a las tropas de Cayo Casio. Donde venció a las tropas de Cayo Casio, procónsul de la Galia Cisalpina. Ya en el 72 a.C., a su llegada a la península, pensó en dispersar la tropa y enviar a sus casas a sus seguidores. Así que lo que intentó fue sacarlos de Italia, para así garantizar su libertad. Después de seguirlas al norte de la península, sus hombres no quisieron atravesar los Alpes y prefirieron permanecer en Italia, divididos en muchos casos en bandas dedicadas al saqueo, por la garantía de conseguir un mayor botín. Espartaco regresó al sur con los que le quedaban, con intención de escapar por mar. Había derrotado 6 veces a las tropas que Roma había enviado contra él. Tras los sucesivos fracasos, los romanos decidieron confiar el mando supremo del ejército al general Marco Licinio Craso, el cual fue nombrado procónsul, con mando sobre 10 legiones para acabar con la rebelión. Craso necesitaba una victoria militar para seguir siendo importante en la política romana. En el 71 a.C., el general Craso introdujo por la fuerza a Espartaco y a sus seguidores en la península de Regio. Bueno, en este caso Regium, ahora Regio di Calabria. Espartaco no se rindió fácilmente y rompería valerosamente el cerco que le habían impuesto, logrando escapar y cruzando las líneas romanas. Tras estos sucesos, el Senado ordenó que Pompeyo Magno y Lúpulo se unieran a la lucha, es decir, otros generales de alto rango. Cabe decir que Espartaco, pues si hubiera huido por los Alpes, pues seguramente tras derrotar a las tropas del sur de Francia hubiera logrado su libertad y muchos esclavos se hubieran salvado. Pero vamos a ver el final de esta epopeya y de esta aventura. Craso perseguiría a Espartaco hasta Lucania. En el año 71 a.C., en Apulia, se libraría la última batalla, la batalla final, conocida como la batalla del río Silario. Anteriormente le habían llevado su caballo Espartaco, el cual lo sacrificó con su espada y al parecer diría la frase: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado ya no lo necesitaré». Decidió combatir a pie con todos los demás. Los esclavos, impulsados por el ejemplo Espartaco y también por el afán de supervivencia, de desesperación y de libertad, vendieron cara a su derrota y jamás volvieron a servir a los romanos, en muchos casos porque fallecieron en la batalla. Pelearían desesperadamente, pero no pudieron resistir la superioridad y la avalancha de las legiones romanas, fogueadas en las campañas de Hispania. Alrededor de 60.000 esclavos, entre ellos Espartaco, quien fue herido en una pierna durante la batalla, llegando a luchar de rodillas, cayeron en la batalla. Eso es lo que dicen las crónicas, que Espartaco cayó. Pero el cadáver nunca se pudo localizar, aunque se dio por muerto. Pero nunca se pudo localizar. Fijaros la superioridad de los romanos, que solo perdieron 1.000 hombres en esta batalla. Los romanos harían 6.000 prisioneros, que fueron separados uno del otro aproximadamente 10 metros y crucificados a lo largo del tramo de la Vía Apia, entre Capua y Roma. Los remanentes de las tropas de Espartaco, los restos se dispersaron. Un cierto número de ellos logró huir y se refugiaron junto a los piratas de Cilicia, los cuales ya los habían traicionado anteriormente al querer evacuarlos del sur de Italia. Los esclavos pagaron dinero y Roma adelantarse y pagarle para que los abandonaran. Pero los esclavos que no lo hicieron, serían sistemáticamente perseguidos. Pompeyo Magno logró destruir a una tropa de unos 5.000 hombres que se dirigía al norte, tratando de salir de Italia por los Alpes, la idea anteriormente comentada y concebida por Espartaco. Simple bandido para unos, paladín de la libertad para otros, Espartaco, al frente de un gran ejército de esclavos, mantuvo en jaque a Roma durante 2 años, hasta que, traicionado, fue derrotado por las tropas combinadas de Pompeyo y Craso. Los piratas cilicios fueron los grandes traidores en esta aventura. Espartaco murió de forma heroica. No obstante, el hecho de que la rebelión careciera de un objetivo definido, la falta de apoyo de muchas ciudades que eran saqueadas y quemadas y los inagotables recursos de la República Romana frustraron cualquier esperanza de éxito. Hay una película de Espartaco protagonizada por Kirk Douglas y explica perfectamente la rebelión y explica perfectamente a la época romana republicana y cómo tras esto no se cuenta, pero tras la rebelión de Espartaco, pues muchos esclavos pasaron, ya no eran animales ni objetos, ya eran considerados personas, se podían liberar, podían no expresarse libremente, pero muchos eran usados en tareas domésticas en lugar de tareas del campo y se tenía una mayor concepción jurídica personal
y social del esclavo. Espartaco no consiguió exactamente la rebelión, no se supo muy bien, bueno, era liberarse del yugo de Roma, pero ni mucho menos era un partido político, ni unas ideas políticas, simplemente era la libertad contra la tiranía, entre comillas, que la República Romana ejercía sobre los esclavos. No obstante, como ya os digo, la rebelión de Espartaco suscitó que el esclavo fuera visto de otra manera, que las leyes se revisaran y que el derecho romano tuviera bien pues analizar y ver la figura del esclavo como una persona y no como un animal ni como un bicho raro en este caso, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os guste y recuerden, viajen, lean, culturícense, cuídense y sobre todo expriman la vida, expriman este viaje que se nos ha regalado. Hasta la próxima.